Hola, somos de la 11-4 y mis compañeras Paula Andrea Pérez Hurtado, Valentina Osma y quien les habla les expondremos sobre la argumentación y algunos otros temas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María César Zapata Gaitán y te expondré sobre la argumentación. ¿Sabes qué es la argumentación? ¿No? Ok, yo te explico. La argumentación es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una opinión y persuadir al receptor mediante pruebas y razonamientos que tienen relación con la lógica, la dialéctica y la retórica. Estructura de un texto argumentativo. Tenemos dos tipos, texto inductivo y texto deductivo. En el texto inductivo, la tesis se encuentra al final del texto y los argumentos que la respaldan pueden estar al principio. Y en el texto deductivo, por el contrario, la tesis está al principio y los argumentos que la respaldan pues le siguen, o sea, están al final. Si leemos bien, podemos observar que en el principio nos dicen la idea general y ya después nos van diciendo las particularidades del porqué de esta. Por ejemplo, el daño al medio ambiente lo causamos principalmente los seres humanos. Entonces, ¿por qué se dice eso? Pues porque nosotros somos los causantes de la deforestación, de la industrialización, bueno, son actividades propias de nosotros y es por eso que somos una amenaza para el medio ambiente. Ya en el segundo, en el texto inductivo, vemos que en el principio se muestran las consecuencias que se tiene por el hecho de que esa banda esté en la ciudad de ella. O sea, la gente corre, no entiende por qué, la gente es un caos prácticamente y se muestran casos particulares. Y a partir de estos hechos se saca una idea general que es el hecho de que todo esto pasa porque hay una gran banda en esa ciudad y ya. Tonos en la argumentación. Como primer tono tenemos el tono objetivo. Como su nombre lo indica, su base es la objetividad. Su centro es el objeto y todo lo que a él conlleva. El sujeto pasa a segundo y hasta tercer plano. Aquí no hay espacio para la opinión o los pensamientos. Todo gira en torno al objeto y nada más. Por otro lado, tenemos el tono subjetivo. Está pegado a los pensamientos, ideas e intereses propios del sujeto, o sea, que depende de la percepción de la persona que lo está visualizando. Podemos utilizar estos tonos cuando queremos explicar con nuestras propias palabras, desde nuestro punto de vista, o algunas veces hablamos sobre alguna experiencia, ¿no? Sabes que cuando argumentamos pretendemos convencer o persuadir a un receptor para que éste piense de dicha forma, te expondré los 10 tipos de argumentos. Ok, ahorita te diré los argumentos para que tú te vayas familiarizando y haciéndote una idea sobre qué tratan. Hay argumentos basados en la autoridad, en la mayoría, en el conocimiento, de causa, efecto y en los valores. Hay otros argumentos que están basados en ejemplos, a favor, en contra, en descripciones y en definiciones. El argumento basado en autoridad consiste en un argumento donde se utilizan testimonios de personas o profesionales importantes en su campo que suelen ser expertas en un tema. El ejemplo, según expertos en psicología, las personas que hablan mucho. Este argumento consiste en recurrir a lo que opina o piensa la mayoría de la gente en relación a un tema para reforzar sus ideas. El ejemplo sería, la mayoría de las personas piensan que fumar es malo, así que... Este argumento se basa fundamentalmente en los datos. Esos datos les ayudan a defender y presentar mejor los ideales. El ejemplo sería, a mí me pasó esta situación y la viví de tal manera. Este argumento hace alusión a una manera concreta de plantear las cuestiones. Por ejemplo, si bebes mucha agua retendrás menos líquidos. O sea, es decir, como su propio nombre lo indica, lleva implícito una causa y un efecto derivado de dicha causa. Resulta que los seres humanos cambian nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos, de acuerdo a la situación y el contexto en el que nos encontremos. También con quién nos vamos a comunicar. De aquí nacen los distintos tipos de lenguaje. El primer tipo de lenguaje que tenemos es el formal. Este lenguaje es mayormente utilizado para comunicarnos de manera que se puede decir respetuosa, acudiendo a todos los códigos y reglas lingüísticas. Aunque se utiliza en situaciones serias como reuniones entre otras, también podemos utilizarlo cotidianamente. Como dijimos antes, es de acuerdo al contexto y en el que te encuentres y con quién vas a utilizarlo.
Sigue el informal. Este es muy común de utilizar. Se utiliza en la cotidianidad y con las personas a nuestro alrededor. No rompe todas las reglas lingüísticas o también el respeto del que hablábamos antes, sino que podemos decir que se habla con más comodidad. También tenemos el vulgar. El lenguaje vulgar rompe todo tipo de reglas o códigos. Su forma de emplearse es muy libre y sin límites. Lo utilizamos es para comunicarnos con nuestra familia o amigos, personas muy cercanas. Tenemos también el especializado. Es el lenguaje más completo y ordenado. Es utilizado por profesionales y científicos. Se habla para un contexto grupal y todo lo que se comunica debe tener coherencia. Si se empieza con un término, debe mantenerse. Se habla con la verdad y permite su veracidad. Buenas tardes, yo soy Valentina Osma y les voy a hablar sobre las partes de un texto argumentativo y su estructura. Un texto argumentativo generalmente está conformado por una introducción, una tesis, un argumento y una conclusión. En la introducción se anuncia el tema del cual se va a tratar, también la postura que va a adoptar el autor a lo largo del texto. En esta se suelen incluir algunas citas o unas frases reconocidas para que llame la atención del público. La tesis es una opinión o afirmación breve de la cual el autor nos quiere convencer. Esto se puede encontrar de forma implícita o explícita en el texto. Si está de forma implícita es que no está literalmente escrita. Tenemos que interpretar las ideas generales que nos dice el autor porque se insinúa en esta. Y si está de forma explícita es porque está literalmente escrita en el texto y la podemos leer ya que la está diciendo el autor. Desarrollo y argumentos. Son una serie de hechos y sucesos que se encargan de justificar, probar y demostrar la veracidad de una opinión o una idea, es decir, de una tesis. En este se suelen emplear estrategias discursivas como lo son ejemplificaciones, analogías o preguntas teóricas. Cuando los argumentos son lo suficientemente concisos y concretos para poder respaldar la tesis, el autor dispone ya de poder cumplir el objetivo de los textos argumentativos, que es poder persuadir y convencer al lector a través de unos buenos argumentos. Conclusión. En esta se sintetizan todas las ideas generales expresadas en el discurso anterior. También se concretan algunas consecuencias del texto y se determinan actitudes y planes de acción para seguir. Gracias. Y como ejemplo rápido, pues tenemos un texto argumentativo que nos habla sobre el alcohol. Me gustaría que no confundieran el tema, el tópico de un texto con la tesis, ya que el tema de un texto puede ser, por ejemplo, el alcohol, como lo vemos ahí, y la tesis en cambio será la opinión concreta que se tenga sobre ese tema. Por ejemplo, toda persona debería hacer un uso moderado del alcohol. Esa es una opinión o una afirmación que nos está haciendo el autor. Ya por su parte, el desarrollo contiene los argumentos que nos explican y nos prueban el por qué esa afirmación que se nos acaba de dar. O sea, por qué las personas deberían hacer un uso moderado del alcohol. Y ahí nos lo prueban, o sea, nos lo demuestran, como los expertos comprueban que el alcohol en exceso es altamente dañino y que nos puede afectar la salud e incluso nos causar la muerte. Y que no solo tiene estos efectos negativos, sino que también influye de una manera mala en nuestra vida personal, en nuestra vida social, porque hace que las personas se alejen de nosotros. Ya por último, vemos la conclusión, que es donde nos sintetizan en general todas las ideas que nos acaban de dar, y también se propone una determinada actitud o un plan de acción a seguir, de que las personas deberían preocuparse más por sí mismas y por lo que el alcohol pueda causar en su vida. Sobre marcadores discursivos. Los marcadores discursivos, como leemos, son elementos que actúan como enlaces para ayudarnos a interpretar el texto. Tienen muchas funciones, nos guían, con ellos podemos saber los puntos más importantes, la continuidad del texto y las relaciones estructurales, entre muchos más. Para entender mejor algunos de los marcadores que nos podemos encontrar son: antes de nada, asimismo, por otra parte, además, también,
en mi opinión. Los marcadores discursivos, también llamados marcadores del discurso o marcadores textuales, son palabras que nos ayudan a enlazar ideas de nuestro discurso. Los marcadores discursivos se clasifican en varios tipos y subtipos. Antes de seguir, te voy a nombrar los tipos de marcadores discursivos que hay. Estos se clasifican en estructuradores, conectores, reformuladores, operadores y marcadores convencionales. Están los estructuradores, que son los que estructuran las ideas del discurso. Los comentadores, que son los que introducen un comentario respecto a lo previamente dicho. O sea, pues bien, dicho esto, así las cosas. Los ordenadores son los que ordenan una secuencia en sus diferentes partes. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, por una parte, por otra parte, de un lado, de otro lado. Y los digresores son los que introducen un comentario paralelo, o sea, por cierto, a todo esto, a propósito. Los conectores son los que vinculan sintácticamente dos partes de un discurso. En subtipos encontramos aditivos que añaden ideas similares a lo dicho previamente. Ejemplo, además, encima, aparte, incluso, por añadidura, es más. En los consecutivos son los que introducen una idea que es consecuencia de la anterior. Ejemplo, por tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia, de ahí que, de modo que, así que. Y en los contraargumentativos son los que presentan una idea que contradice la anterior. Ejemplo, en cambio, por el contrario, antes bien, sin embargo, no obstante, con todo, pero, ahora bien, eso sí. Los reformuladores son los que introducen una nueva información. En sus subtipos encontramos los explicativos, que son los que introducen una idea que explica la anterior. Ejemplo, o sea, es decir, esto es, en otras palabras. De rectificación son los que introducen una idea que sustituye a la anterior. Ejemplo, o sea, es decir, esto es, en otras palabras. De distanciamiento introducen una idea quitándole relevancia a la anterior. Ejemplo, en cualquier caso, en todo caso, de todos modos. Y los recapitulativos son los que introducen una conclusión o recapitulación de todo lo dicho. En suma, en conclusión, en definitiva, al fin, al cabo, total y en resumidas cuentas. Los marcadores convencionales aparecen con frecuencia en la conversación. Un subtipo sería de evidencia o modalidad epistémica que indican certeza. Ejemplo, claro, desde luego, efectivamente, sin duda, naturalmente, por supuesto. El subtipo que seguiría sería el de aceptación o modalidad deóntica. Ejemplo, bueno, bien, vale, ok, de acuerdo. Seguiríamos con los enfocadores de alteridad, que sería hombre, mira, oye, y por último los metadiscursivos, que serían